¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio. Soy Horacio Mendoza. El día de hoy tengo como invitado a un gran amigo de hace casi 40 años, Juan Manuel Vázquez, arquitecto, colega mío, y alguien con quien a lo largo de los años he desarrollado una especial amistad. Hoy en día, pues, nos une también el tema de que él nos diseñó un proyecto que se llama Armonía, ubicado en Bellavista, en un sector que está en plena revitalización. Y quería conversar con él y entender un poquito de qué ha pasado en toda esa área, cómo surgió. Cuéntanos un poquito, Juanma. Gracias, Horacio. Y la verdad que han pasado muy rápido esos 40 años. Realmente parece que fue ayer que estábamos en la universidad Así es. molestando y recorriendo esos salones. Bueno, mira, Bellavista es un sector que ha sufrido y ha tenido una serie de momentos importantísimos a lo largo del tiempo. Y valdría la pena quizá para aquellos que nos escuchan y nos ven, tomar en cuenta algunos elementos importantes, ¿no? Recordemos que el casco antiguo fue esa ciudad primigenia, importante, de desarrollo inicial, que tenía sus afueras en Santa Ana, Correcto. lo que hoy es el Marañón, etcétera. Esas eran las áreas del extrarradio de la ciudad. Bueno, estamos aquí en Santa Ana casualmente grabando hoy. Justamente, y esto también hoy en día se viene revitalizando, pero en aquellos años de inicio del siglo XX, ya la gente del casco antiguo sentía que podía ir a otras partes. Correcto. Y buscó a esas afueras de la ciudad y encontró estos terrenos en donde en su momento Belisario Porras había iniciado un proyecto muy bonito con la exposición en 1916, más o menos. Por allá, sí. Claro, porque al hilo de la inauguración del Canal de Panamá en California, se estaba haciendo la Panamá Pacific Exposition. Así es. Un momento importantísimo, porque era una exposición universal importantísima, que tenía como arquitecto a Bertram Goodhue, que era el arquitecto importante del momento, que hacía una arquitectura neocolonial, porque así se conocían los edificios de esa época. Y es un poco el romanticismo de entonces lo que le llamó tanto la atención a estos pobladores del nuevo barrio. Correcto. Que empezaron a hacer sus casas en ese estilo. Ese era el momento del historicismo a nivel mundial en arquitectura. Bueno, y lo interesante fue empezaron a surgir diseños de una arquitectura muy propia de Panamá, que incluso llegó a tener un término especial. En efecto, era bellavistino el estilo que le dimos aquí, el nombre que le dio, le bautizó así Efraín Pérez Chanis, un arquitecto que después era panameño, se fue a Puerto Rico, gran profesor de arquitectura, y él bautizó este estilo neocolonial que por aquello de nosotros en Panamá ser apropiarnos mucho de las cosas, decimos que es muy propio. No, yo creo que era digno de un momento en lo que los sentimientos nacionales afloraron en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en una etapa de entreguerras. Entonces, esos sentimientos nacionalistas brillaban en ese momento y el estilo neocolonial español pues nos hacía un poco propio o apropiarnos de ese momento, y así surgió. Claro, y lo importante es poder entender cómo surgió Bellavista, cómo fue cambiando y cómo llegó a convertirse en lo que hoy tenemos y que hoy en día pues sigue transformándose y cambiando. En efecto, Bellavista hoy, y ya desde hace unos años, tiene aquello del gran atributo de estar en el medio de todo. Entonces, cuando tú eres el niño bonito de la película, como lo ha sido Bellavista a lo largo de todos sus años, todo el mundo quiere estar ahí. Claro, y lo que pasa es que en Panamá también hubo algo muy interesante, fue la creación de la cinta costera, que a mi manera de verlo fue un gran triunfo de urbanismo porque le devolvió al pueblo, le devolvió un área que puede usar donde la gente va a caminar, a patinar, a hacer ejercicio. Panamá le da la cara al mar con Correcto. el rescate de la cinta costera y con esa relación de que Bellavista tiene amplias avenidas, buenas calles, tiene servidumbres amplias, tiene manzanas, que en Panamá aquello de las manzanas es un poco relativo porque tú tienes una ciudad que se ha transformado en una colcha de retazos, pero Bellavista está muy bien conformada. Sí, está muy bien trazado. Muy bien trazada. Entonces, y es muy céntrica. Entonces, de estas casas, pues ocurrieron
en esas transformaciones que como las grandes ciudades se tienen a lo largo de los años, pues pasaron de ser las casonas antiguas a lo que es hoy el centro pleno de la vida, del negocio, del trabajo, de la vivienda y también de esa cinta costera que nos da tanta alegría y tanto espacio disponible para disfrutar. Pero tú sabes, Juanma, que yo me quedaba pensando el otro día que no solo cambia Panamá, sino la gente que vive en Panamá, ¿no? En los últimos 25 años, el cambio de Panamá hacia una ciudad mucho más cosmopolita. Hoy en día esto es lo que dice un melting pot donde tiene gente de todos lados. Sí. Eso nos ha influido en muchísimas cosas, en la oferta gastronómica, nos ha influido en la forma de vivir, de la gente sentir también, ¿no? Sí. Y creo que eso es un poquito de lo que la gente busca en Bellavista, ¿no? Esa multiplicidad de culturas sí. que están alrededor de Bellavista, ¿no? Y curiosamente, la gente que viene de afuera le empieza a dar valor a cosas que probablemente nosotros como panameños no le damos el justo valor, ¿no? Las vemos ahí, las tenemos, y como siempre están ahí, pues no las valoramos tanto. Pero eso que dices es cierto. Yo creo que el siglo XXI, el inicio de siglo, trajo para nosotros un despertar a muchos temas. Y ocurrieron importantes obras que a nivel de la ciudad se fueron dando. Está hoy el día el metro. Claro. Al hilo del trabajo del metro se hizo el Metrobús, o sea, se transformó el sistema de buses. Y eso empezó a generar rutas importantes de transporte que hoy día nos cruzan en esta área de la ciudad y que nos dan... Lo que pasa es que yo creo que tenemos que reaprender a vivir la ciudad, ¿no? Producto del tema de tener automóvil, todo el mundo se acostumbró a moverse un automóvil, sí. Cuando en realidad lo más bonito es poder caminar. O sea, tener esa facilidad de caminar de tu casa al supermercado, de tu casa al trabajo. Y ese es uno de los grandes aportes del barrio. El barrio, por esa multiplicidad de usos que tiene, por esos usos mixtos que tiene comercio, restaurantes, supermercados, farmacias, toda una distancia caminable. Los sistemas de transporte están disponibles, la llegada a los parques, el Parque Urraca, la cinta costera. En fin, es digamos, ese nuevo centro que hoy está disfrutando quizás más gente porque la ciudad se va densificando, es natural. Pero mira qué curioso, Juanma. Yo creo que todavía nosotros como panameños no entendemos el valor del metro de Panamá. Yo le contaba a alguien hace poquito que hemos entrado dentro de la oficina en una mecánica pues, de acercamiento con nuestra clientela y parte de eso ha sido meternos en redes sociales, ¿no? Y el otro día alguien me sugirió hacer un video que era que yo llegaba al aeropuerto de Tocumen y entonces decía que por 85 centavos tú podías ir del aeropuerto a tu apartamento en Armonía, que queda en Bellavista casualmente, ¿no? Sí. Y tengo que serte honesto porque me sorprendió muchísimo darme cuenta que en Panamá, si uno lo quiere, se puede. Me impresionó la limpieza del metro, me impresionó la cultura de la gente, no había basura en ningún lado, la gente sabía esperar para entrar, para salir del metro. Y la verdad que me subí con mi maletita y llegué a una cuadra del apartamento, salí caminando y fue lo máximo, por 85 centavos. Y rápido. Y rápido. Entonces, creo que hay que aprender a vivir la ciudad de otra forma, ¿no? Sí. También... en otra ocasión lo que hice fue salir de Armonía e irme caminando al sector de restaurantes que hay en Calle Uruguay. Y fue una maravilla, porque mientras yo veía el tranque en la calle, yo iba caminando, llegué, me senté con un grupo de amigos, me tomé un par de pintas, o sea, me piqué alguito, pero no me amargué por el tráfico de la ciudad. Entonces, en un momento en que las ciudades se vuelven hostiles, la gente tiene que aprender a vivir de la amabilidad de la ciudad, disfrutar un parque, disfrutar restaurantes al aire libre, o sea, todo eso, ¿no? Se dice que una ciudad está alcanzando su madurez cuando todas las clases sociales utilizan los sistemas de transporte público. Claro. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado y nos está faltando todavía un poco crecer en ese sentido porque a pesar de que tenemos el transporte allí, lo utilizamos menos. Yo creo que los extranjeros nos enseñan mucho más de estas cosas y hoy en día en esta área convivimos con muchos extranjeros que han entrado, como decías tú hace un momento, a vivir
y enseñarnos a nosotros, oye, esto está aquí, ustedes aprovechenlo, Correcto, ¿no? correcto. Y dime una cosa, Juanma. Tú que diseñaste para nosotros Armonía, o sea, ¿qué tenía en tu mente cuando empezaste a diseñar Armonía? Mira, Panamá, y es una de las deudas que tenemos como arquitectos unos y como usuarios otros. Hemos vivido realmente en la cápsula del vehículo y no le hemos dado el valor que tiene la calle. Y lo que en principio queríamos era que la calle se convirtiera en ese elemento de transición y vida que tiene en otras partes del mundo. Cuando tú paseas por la Gran Vía o por la Quinta Avenida, lo que tú tienes es la calle sirviéndote de vehículo para mediar entre el ciudadano que reside y el que lo visita. Y allí se da una vida interesante a través de los restaurantes, de la actividad de paso, de paseo. Entonces, eso no lo tenemos en Panamá. Lo tuvimos en algún momento en Avenida Central. Y se perdió. Y lo hemos perdido. Entonces hay que recuperar eso. Entonces, una de las cosas que era importante para nosotros es el rescate de la acera y esa transición de la vía pública a la vía privada sin que casi se notara. Entonces, el proyecto arranca con una base de usos mixtos importantes que rodea el proyecto, y luego tenemos un edificio que en efecto necesitamos también estacionar los carros. O sea, había que hacer un edificio de estacionamiento que justamente por el aprovechamiento del plan que nos da el metro, lo podemos utilizar de una forma distinta como hoy día entendemos el estacionamiento. Porque al estar en el área de injerencia del metro, no hay la obligación de dar un parking. Claro. Sin embargo, es interesante poder darle al cliente la opción de que pueda o no pueda comprarlo, ¿no? En efecto, y no significa que el promotor sabe más que el gobierno, más que cualquiera, lo que necesita su comprador. Y él no va a dejar de hacer estacionamiento, pero lo va a gestionar. La gestión del estacionamiento se convierte en algo distinto. Déjame contarte una pequeña anécdota que viví en Washington. Mi hermano, tengo un hermano que vive allí, y cuando él trabaja, él utiliza los edificios públicos que se aprovechan en la noche para eventos. Durante el día son estacionamientos para la ciudad. Entonces, él iba al trabajo, estacionaba en este edificio que funciona como teatro para las noches, y se estacionaban allí. Y eso sí me decía, cuando yo lo voy a visitar, me dice, oye, a las 5 de la tarde tenemos que salir porque si no la multa crece. Claro. Entonces, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si tenemos estos edificios bien diseñados, a lo mejor en un futuro el promotor decide, oye, voy a poner algunos al público hasta cierta hora, después me lo dejo para mis residentes, y la ciudad empieza a vivir el estacionamiento de una manera distinta. Pero tú sabes una cosa, Juanma, que a mí me llama mucho la atención, y es que todo ha ido evolucionando poquito a poco en Panamá. Han ido cambiando los tamaños de los apartamentos. Sí. Hace muchos años el panameño estaba acostumbrado a comprar tamaño grande, ¿no? El metro cuadrado. Y mientras en otros países un apartamento podía ser de 60, de 70 metros, aquí no. Eso tenía que ser 150, 250 metros, Sí. ¿no? Y es cierto, todo en la vida pues va aumentando de valor y nos vamos acostumbrando también a vivir en espacios más pequeños, que no por ser más pequeños son de menos calidad, ojo. Sí. Y eso nos da también la oportunidad como arquitectos de que el proyecto tenga amenidades. Claro, pero vamos a hablar un poquito de algo importante. Yo le mencionaba a alguien que yo creo que también la sociedad panameña ha ido cambiando. Cuando yo me casé hace 25 años, la familia típica en Panamá eran papá, mamá y 3 hijos. Sí, señor. Eso desapareció. Sí. Hoy en día la gente joven ya entró en otra dinámica, están pensando probablemente en ni siquiera casarse. Cuando tienen perros ya el hijo como que queda en duda. Entonces ya la gente no necesita 200 metros. Sí. Sin embargo, a medida que tú vas achicando el espacio interno, la gente te reclama espacio común. Y los apartamentos y los espacios de vida también han cambiado, Horacio. Claro. Porque antes era apartamentos de 3 recámaras, de 2 recámaras, o no, o apartamentos de un gran espacio cómodo donde yo me redistribuyo y mis nuevas áreas de dormir tienen su lugar, pero Claro. también tengo otras actividades. Pero también ¿no? hay algo interesante, Juanma. Hace
25 años. Primero, que el panameño estaba acostumbrado a tener la facilidad de conseguir servicio doméstico fácil y a un buen precio, por así decir, ¿no? A medida que se fue desarrollando el interior del país, mucho de este personal se dio cuenta que le convenía más quedarse en su casa y trabajar en esos proyectos de playa o de vivienda vacacional. Entonces empezó a pasar la modalidad, por ejemplo, de que ya la empleada no vivía en la casa, sino que iba por el día, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? El cliente piensa un poquito y dice, bueno, pero a ver, el cuarto de la empleada mide 3 por 3, el baño de la empleada mide 2 por 3, ya ahí hay 15 metros. Sí. Cuando tú multiplicas 15 metros por X cantidad de plata, estás botando una plata que no la vas a usar. No la vas a usar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los apartamentos que se venden hoy en día ya no traen cuarto y baño de empleada. No. Pero no solo eso, sino que la gente le empieza a dar cierto valor a cierto tipo de amenidades. ¿Qué te decía yo? Hoy en día el perrito se ha vuelto el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, desarrollamos amenidades como un cuarto especial para que la gente pueda ir bañar a su perrito, hacerle blower, el área para que el perrito pueda pasear. Entonces, ha ido cambiando mucho la mentalidad, ¿no? Sí, y esos espacios que hoy día tenemos para nuestro, digamos, diario vivir privado, hemos establecido hemos hecho una mejor selección de esas áreas que son las mías, las que yo pago, las que tengo para mí. Correcto. Y luego comparto esas otras áreas que tú estás comentando, las áreas de los pets, las áreas para un cine, las áreas para bañarme en la piscina o jugar pádel. Correcto. Armonía tiene un poco eso también, ¿no? Tenemos apartamentos que sin ser apartamentos grandes, lo que sí tienen son muchas amenidades. Entonces, esa vida que tú quieres hacer al aire libre o en común con otra gente, pues tienes espacio para desarrollarla, ¿no? Pero tú sabes que yo creo que lo más importante hoy en día es que cuando tú piensas en comprar una propiedad, que puedas entender que esa propiedad te dé el derecho de tomar decisiones, de cómo quieres vivir tu vida. Al estar en Bellavista, tú puedes decidir si quieres comprar un carro y lo quieres tener parqueado en tu edificio, si quieres andar en un scooter que te lleve de ahí al casco antiguo, si quieres andar en bicicleta, si quieres andar en patines, si quieres caminar al metro. Entonces, creo que lo que la gente quiere hoy en día es esa libertad de elegir, sí, de saber que puede hacer 1000 cosas. Y que en efecto puede en un buen momento tener una unidad que va a invertir en ella y que eventualmente... Un apartamento, Juanma, claro, un apartamento. Un apartamento, correcto. Sí. En donde nosotros tenemos el apartamento, lo puedo vivir, lo puedo alquilar, porque estoy en un lugar tan céntrico que es apetecido por mucha gente y es parte de ese atractivo que nos da el hecho de estar en Bellavista. No, y es lo que yo te decía, en lugar de agarrar el carro, irte al supermercado, tú puedes salir en short, chancleta, irte caminando al súper, te compras tu pan todos los días. A mí no me cabe duda que esa transformación, Armonía es un poco una punta de lanza de un área que yo siento que se va a ir transformando gracias a estos nuevos espacios que nos dan el transporte público. Pero esa era una pregunta, o sea, ¿hacia dónde sientes tú que se va a ir desarrollando Bellavista? O sea, ¿qué crees que va a pasar en el futuro cercano y a largo plazo? Yo veo que Bellavista, por la calidad urbanística que tiene, por la posibilidad que nos dan esas manzanas, esas aceras, esas calles, de poderla integrar a una ciudad más cosmopolita, más integrada al ciudadano que día a día tiene el estilo de vida que seguramente todos los panameños hacemos cuando salimos de Panamá y que luego regresamos a ese vivir raro que tenemos nosotros aquí. Y Panamá, desde Bellavista, puede empezar a tener esa calidad de espacios peatonales que se conectan con la calle, que el peatón y el residente pues conviven en un espacio. Tú sabes que, yo no sé si tú te acordarás, pero hace muchos años, hace probablemente 40 años, nosotros íbamos mucho a Manolo en Vía Argentina, claro, miércoles en la noche, ¿no? Sí, señor. Y el otro día yo iba manejando por la Vía Argentina y me quedé mirando y me quedé pensando, vi el Parque Andrés Bello, vi Manolo, vi todo, y me di cuenta que ese otro sector donde la gente camina mucho, sí, donde la gente tiene esa facilidad
de bajar de su casa, ir a una cafetería, ir a una tiendita, ir a un sitio de sushi, ir al parque, salir con el perrito. Y yo siento que eso es la onda de Bellavista también, ¿no? Yo creo que vamos a decir que cuando tú planificas, que ese podría ser tema de otro De otro programa, de otro episodio. episodio, pero cuando tú planificas, eh, tú como arquitecto pues empiezas a pensar muy en grande. Y yo creo que los momentos importantes en donde un promotor o un desarrollador o el sector privado se van dando cuenta de que si van sumando voluntades y van construyendo esa ciudad a medida de proyectos que se van integrando unos con otros, nosotros sacamos la ciudad adelante y hace falta un poco de esa voluntad, Mira, ¿no? mira que otra cosa curiosa que vi hace poquito. Yo no paso mucho por Viaporras, pero en mi mente siempre hay una casa de la carne en Viaporras, Sí, por muchos años, ¿no? sí, sí. Y de repente un día pasé y vi que la habían tumbado totalmente. Y yo, sorpresa, lo que salió de ahí fue un McDonald's. Ujú, Pero un McDonald's que le creó un parque alrededor. sí, O sea que fue amable con la ciudad, sí. que permite que la gente se integre, que la gente entre, Ujú. que no esté necesariamente metido dentro de ese cubo el McDonald's, sino que también que participe con la ciudad. Sí, nosotros los de hace 40 años, que todavía no estamos tan viejos, pero que ya hemos vivido algo, sí nos damos cuenta que esa nueva generación que viene subiendo demanda más de esos espacios y ha aprendido a integrarse más a esos espacios y es una cosa buena porque yo creo que la ciudad va a aprender también con esa nueva generación que hay que entender y escuchar que somos más necesitados de espacios abiertos, caminables, recorribles, estar en contacto con ese exterior y creo que eso también va a ser posible gracias a esa generación que va subiendo, Tú ¿no? sabes que yo acabo de inaugurar un centro de experiencias en el área de Casco Viejo porque casualmente viendo todo lo que está pasando, todo el movimiento turístico, o sea, sentimos que había que estar ahí. Y tengo un equipo que si lo sumo a los tres, creo que da mi edad, ¿no? Así que imagínate el cambio de mentalidad y tienen una energía que es una locura, o sea, la verdad que tengo que correr para poder alcanzarlos. Pero, Van muy pero rápido. creo que sí, la gente joven viene con otra mentalidad, requiere tener más espacio público donde vivir, donde respirar. Creo que ya sí estamos entrando en una etapa en que somos más conscientes del daño que le hacemos al planeta si no lo cuidamos. La gente está muy consciente del tema de la basura. eh, y creo que en la medida en que sepamos mezclar todo eso, poco a poco vamos a hacer que la ciudad sea mucho más amable. Mucho más amable. Yo siento que por alguna razón, así como Bellavista fue las afueras de una Panamá de inicio del siglo XX, seguimos creciendo hacia las afueras porque, bueno, el metro cuadrado sigue aumentando de precio. Sin embargo, tenemos una ciudad disponible, dispuesta, que está ahí dormida, porque si tú pasas por estas calles, eh, más en el área de Bellavista, de noche está como, como por despertar, porque Correcto. tiene espacio para desarrollarse disponible y muy importante. Entonces, yo creo que hay que entender que ese centro de la ciudad cada día va a ser más apetecido. Claro. Y tú sabes que, digo, esto no lo viví yo porque no soy tan viejo así, pero me acuerdo de mi papá me contaba que cuando él era chico, primero que en la avenida Balboa había playa, para empezar. Ujú. Y segundo, que llegaban barcos con ganado y Con- los soltaban ahí. Y la gente empezaba a correr, Sí, ¿no? sí, O sea, la ciudad cambia muchísimo. La sí. ciudad cambia muchísimo y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de dejarle a las futuras generaciones algo que sea más Sí, vivible. sí, es cierto. Bueno, a mí me tocó, Horacio, estudiarlo, era la playa del Miramar, donde hoy está el Hotel Miramar. ¿Correcto? ¿Correcto? Justamente esa era la playa Ahí había una playa. donde la gente se bañaba. Y, y yo siento que con proyectos incluso de infraestructura como la del saneamiento de la bahía, no va a ser mañana, pero eventualmente esa bahía va a estar mucho más limpia y va a haber mucha más actividad alrededor de ese frente Pero de tú mar que sabes que yo tenemos, ¿no? siento, Juanma, volviendo al tema del video del metro, Mm, lo que me impresionó fue que yo me acuerdo de cuando estaba en construcción el metro, hubo una campaña que se llamaba Metrocultura. ujú, Y ahora me doy cuenta que esa campaña funcionó.
supimos educar a la gente. Y eso es lo que hay que hacer, porque la bahía hoy en día está llena de basura. Y si bien es cierto que hay mucha iniciativa privada para limpiarla, de nada sirve limpiarla si al día siguiente la gente tira una nevera o tira una estufa o tiran basura. Entonces, creo que también necesitamos hacer un poquito de docencia. Y en eso también. La gente tiene que saber que puede dañar el planeta, que puede dañar su ciudad. En eso también nos enseñan las nuevas generaciones. Están mucho más pendientes, mucho más conscientes de eso. Eso también está cambiando. Yo creo que ese despertar necesitábamos de esa campaña y concientizar a toda la población, porque a mí que me tocó ser autoridad en alguna época, sufrimos. En ingeniería municipal. Sí, señor, sufrimos muchísimo la cantidad de basura que tapaba las arterias de los drenajes pluviales y se inundaba, y entonces era un problema. Hoy día se siente menos. Yo creo que la actividad de limpieza que se ha hecho y la conciencia que hay con algunos grupos que se están dedicando a la limpieza de las playas es importantísima, ¿no? Correcto. Pero ¿sabes una cosa, Juanma? Yo creo que en Panamá nos falta un poquito de orgullo propio. Tenemos que terminar de entender qué Panamá, qué representa ante el mundo, qué somos. La gente cuando llega por primera vez a Panamá no se imagina lo que va a encontrar en la ciudad de Panamá. Sí. Nosotros no somos parte de Centroamérica, somos Panamá y Centroamérica. Y realmente por muchas razones Panamá es un sitio espectacular para cualquiera. Un sitio con estabilidad política, tenemos una moneda estable, tenemos una oferta cultural totalmente diversificada. A mí me decía un antiguo director del canal, una cosa que es una obviedad, pero que uno no se da cuenta cuando te la dicen te sorprende. Digo, ¿tú sabes por qué Panamá es importante? Porque Panamá es el único punto del mundo que puede hacer conexión con todos los puertos del mundo a la vez. Correcto. No existe en el planeta un lugar que pueda hacer conexión con todos los puertos del mundo como lo es Panamá. Entonces, tenemos ventajas competitivas sobre Singapur, sobre Rotterdam. Tenemos un punto logístico, una centralidad. Que es una locura. Entonces, entiendo que hoy en día se le está sacando mucho más provecho a este impacto que tenemos como país y que nos están viendo. Pero sabes también que al final, Juanma, hay un tema que es actitud mental, ¿no? Uh-huh. Mucha gente te dice, ay, no, es que la cosa está lenta, que la cosa está dura. Está dura para el que no trabaja. Está dura para el que no le quiere meter el pecho. Pero al final el camino, ¿sabe qué? Uno empieza a unir puntos y a ver lo que está pasando. Te vas al casco antiguo y hay grupos de 40, 50 personas caminando con un guía turístico. Ves hoteles que se habían cerrado en pandemia y que están volviendo a abrir. Ves movimiento en los centros comerciales. Ves proyectos que nosotros vendemos, que nos compra gente local, que nos compra gente de afuera. Entonces, Panamá está andando. Hay actividad. Lo que pasa es que si uno se quiere echar a morir, te puede echar a morir. Definitivamente. Pero lo que hay que hacer es trabajar. Sí. Hay que generar proyectos, hay que generar trabajo, hay que echar para adelante. Hay que generar actividad. Y yo siento que con esto del turismo que acabas de mencionar tan importante, hay un cambio también. Todo este proceso en el que están metidas las compañías aéreas. Correcto. Tratando de hacer que el turista... De jalar a la gente a que venga a Panamá. Entienda que Panamá es un punto importante en el interés de un turista y que cuando llegan, bueno, te lo dicen, ¿no? Así mismo te lo dicen. Yo tengo incluso clientes en mi oficina que están montando negocios nuevos. Había cuenta de que en otros países de la región, pues, están viviendo otros momentos. Correcto. No vamos a criticarlos, pero sienten que Panamá es mejor un lugar por sostenibilidad, por comercial, por economía, por centralidad. Bueno, la centralidad de la que hablamos hoy en día, el barrio donde estamos, ¿no? Bueno, Juanma, creo que se nos acabó el tiempo hoy, pero la verdad que ha sido un inmenso placer. Da para más. Yo creo que da para mucho más. Este es solo el primer capítulo. Ojalá que tengamos la oportunidad de que nos acompañe en el futuro y estoy seguro de que vamos a encontrar muchísimos temas. Gracias, Horacio. Gracias por tu invitación y bueno, ojalá vengan otros momentos. Vale, gracias.